Hola René, buenas noches. Hola, ¿Se buenas escucha algo, no? noches. Sí, se escucha ¿Te puedo súper hacer bien. una consulta? Sí, Eh, yo creo que tener problemas con el tema de la interpretación de los resultados. ¿Hay algún tips que me puedas recomendar? Porque contexto los de... resultados llego, pero para interpretar el tema, eh, por ejemplo, en el ejercicio que mandó el profe, en el segundo, tuvimos mala la interpretación. de esto de variación equivalente y compensatoria, ¿verdad? Eh, sí, creo. O lo que hemos visto durante las otras ayudantías. Más o menos, el que esto tiene una Era, era, interpretación. era relacionado con el gasto y la utilidad. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo interpretar el gasto y cómo interpretar, por ejemplo, un resultado que se obtenga con la función de gasto, dicen ustedes? ¿O no? O un número que se obtenga de la función indirecta de utilidad. ¿Qué significa cada número en realidad? Eso va, ¿no? Claro, claro, claro. Ya, El ejercicio que dio el profe había que relacionar el gasto con la utilidad. ya. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una función de utilidad, ¿verdad? Indirecta. La que está aquí en CB, ¿cierto? La guía 4 y todo está logrando. Sí, Sí, se ve, sí se ve. René. Ya, perfecto. Entonces, acá tenemos una función de utilidad indirecta. Ya, ya sabemos que la función utilidad indirecta porque es V, ya, y está en función de P de X, P de Y y el ingreso. Y lo que nosotros vamos a obtener acá, vamos a obtener un nivel de utilidad. ¿Ya? V siempre nos va a dar un nivel de utilidad. O sea, qué tan feliz va a ser en este caso Gabriela, que es la dueña de esta función. ¿Ya? Entonces, cualquier numerito que nosotros saquemos de la función indirecta de utilidad, siempre van a ser útiles. ¿Ya? O nivel de felicidad. ¿Ya? La unidad de medida de la utilidad, valga la redundancia, son los útiles, ¿ya? Esos serían como nuestros pesos, por decirlo de una forma, pero de útiles. Y con eso nosotros podemos comparar situaciones. Por ejemplo, sabemos que una situación en la que Gabriela tenga 50 útiles y otra que tenga 100 útiles, sabemos que la de 100 es el doble más feliz que la de 50, ¿ya? Eso es lo importante, que tenemos que saber mm, eh, qué significa que un número sea mayor que otro, ya cómo va aumentando y qué significa que vaya aumentando. Ya entre mayor vaya siendo el nivel de utilidad, más feliz va siendo la persona. ¿Ya? Y para alcanzar un nivel de utilidad más alto o para ser más feliz, la teoría dice que uno necesita más dinero, ¿ya? Entre más dinero voy teniendo, más puedo ir comprando y por lo tanto más feliz voy siendo. Entonces, eh, por eso tienen una relación muy, muy estrecha. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, por ejemplo, la pregunta que nosotros nos podemos hacer acá es, si yo tengo 1.000 pesos, ¿qué tan feliz puedo ser? ¿Ya? Esa es la pregunta que nosotros le tenemos que hacer a la función de utilidad o indirecta de utilidad en este caso. Si tengo 1.000 pesos, ¿qué tan feliz voy a ser? Pero a la de gasto no le puedo hacer esa pregunta. La pregunta que uno le tenía que hacer a la función de gasto es, si yo tengo, si yo quiero alcanzar una utilidad de 100 o ser 100 de utilidad, ya si yo quiero alcanzar ese nivel de utilidad, quiero ser a ese nivel de feliz, ¿cuánto dinero necesito? ¿Ya? Porque ustedes pueden decir, bueno, con 1.000.000 alcanzáis, pero si no tengo 1.000.000 y yo quiero alcanzarlo con el mínimo gasto, quiero ser lo más eficiente posible. ¿Ya? En la idea del gasto es que la función de gasto, no, bueno, acá abajo hay una función de gasto, voy bajando, spoilers, spoilers, acá. La función de gasto lo que nos va a decir es cuánto es el mínimo dinero que vas a necesitar para alcanzar un determinado nivel de utilidad. Acá nosotros vamos a usar como constante en la utilidad, ¿ya? Esa va a ser nuestra vara. Con esa nos vamos a medir. Porque el precio de X y el precio de Y, esos no van a cambiar a menos que el ejercicio lo diga, ¿ya? Pero la utilidad es la vara con la que nosotros nos vamos a ir midiendo. Por ejemplo, si yo quiero alcanzar una utilidad de 100, una utilidad de 1.000, de 1.000.000, ¿cuánto sería el mínimo gasto que tengo que hacer para alcanzar ese nivel de utilidad que yo me estoy cuestionando?
Recordemos que el problema de minimización nos da como resultado la indirecta de gasto. ¿Ya? Por ende, este siempre tiene que interpretarse como el mínimo, es decir, el mínimo gasto que tengo que realizar para alcanzar un determinado nivel de utilidad. Mientras que en el otro caso de la utilidad es cuál es el máximo nivel de utilidad que puedo alcanzar considerando un ingreso constante o un determinado nivel de ingreso. ¿Ya? Este recordemos que viene del problema de maximización. ¿Ya? Por ende es cuánto es el máximo nivel de utilidad que alcanzo y el de minimización viene cuánto es el mínimo gasto que tengo que realizar. ¿Ya? Así se interpretaría. Ya, por ejemplo, nos dicen que, voy a inventar acá, eh, que con 1000 pesos alcanzo una utilidad de 100. Quiere decir que con 1000 pesos alcanzo una utilidad máxima de 100 útiles. Me daré un ejemplo. Y en el de gasto, y pongamos que quiero alcanzar una utilidad de 10. ¿Ya? Yo digo, para alcanzar una utilidad de 10 voy a necesitar un gasto de, no sé, 1000 pesos. ¿Ya? Para alcanzar esa utilidad de 10 voy a necesitar un gasto de 1000. ¿Ya? Ustedes igual lo pueden alcanzar con cualquier número mayor a 1000, pero van a gastar más para alcanzar algo que pueden comprar con menos. Pueden ser igual de feliz con menos dinero, ya gastando menos, es decir, siendo más eficientes. ¿Ya? Entonces esa sería como la diferencia entre las perspectivas. Bueno, las demandas marshallianas y higksianas siempre dan cantidades, cantidad de X y cantidad de Y. ¿Ya? La única diferencia entre ambas son las variables. Por ejemplo, la higksiana va a usar el nivel de utilidad, ya como la indirecta de gasto. Va a usar precio de X. Voy a bajar para explicarle mejor. Las demandas higksianas utilizan estas mismas variables, precio de X, precio de Y y la utilidad. Y con eso voy a saber cuánto consumo de X y cuánto consumo de Y. En cambio, las marshallianas van a usar precio de X, precio de Y el ingreso. Y siempre nos van a dar el nivel de consumo de X y de Y. De hecho, las higksianas y las marshallianas, si nosotros estamos buscando un mismo, ¿cómo se llama esto? Un mismo óptimo, vamos a sí o sí tener que llegar a las mismas cantidades, ¿ya? Porque son dos formas de ver lo mismo. Uno solamente que considera constante otra cosa, es decir, el ingreso acá es constante, pero en el otro no es constante, en el otro es variable, y lo que es constante es la utilidad, que acá es variable, ¿ya? Esa es la única diferencia, ¿ya? Pero las marchelenas egipcianas siempre dan cantidades, unidades. 5 manzanas, 10 peras, 8 lechugas, cualquier cosa, pero son unidades. Aunque puede que no les dé exacto, pero igual, son unidades, ¿ya? Y lo que es el gasto es dinero, es decir, necesito tanta cantidad de dinero y el nivel de utilidad de indirecto siempre te da útiles. Voy a alcanzar un determinado nivel de utilidad. ¿Ya? Así se interpretan todas las funciones que hemos visto. ¿Ya? Y hoy día vamos a seguir trabajando, bueno, un poco de contexto, ahora vamos a ver variación equivalente y compensatoria, ¿ya? Son dos formas de analizar cambios, como su nombre dice, variaciones, ¿ya? Es decir, vamos a ver, por ejemplo, eh, cómo va a ir, a ver, la variación compensatoria y la variación equivalente son dos formas de analizar un cambio, pero con perspectivas distintas. Es decir, la variación compensatoria es que, supongamos que ustedes van a comprar, no sé, esta goma, ¿ya? Y esta goma hoy día vale 100 pesos, pero mañana vale 200, ¿ya? Es decir, aplicando la lógica de la teoría del consumidor, si el precio sube, yo consumo menos, ¿verdad? Porque mi ingreso sigue siendo constante. Entonces, al consumir menos, mi nivel de utilidad va a disminuir, ¿ya? Entonces, la variación compensatoria dice lo siguiente: ¿cuánto es el dinero que te tienen que dar o quitar, dependiendo el caso, para poder alcanzar tu nivel de utilidad inicial, ya considerando los precios finales? Es decir, yo voy a ir de la utilidad final, de mi punto final, a el punto inicial, de la utilidad final a la utilidad inicial, ¿ya? Y en ese caso vamos a ir viendo si te tienen que dar dinero, quitar dinero,
ya es una forma de cuantificar un efecto, ya. Porque, por ejemplo, si sube el precio de un producto y ustedes quieren seguir en la misma utilidad, vamos a tener que haber una compensación, ¿ya? Por eso se llama compensatoria, vamos a compensar un cambio, ¿ya? Siempre la compensatoria va del final al inicial, ¿ya? En el caso del equivalente es lo opuesto. Y la mejor forma de poder explicarles lo que es el concepto de variación equivalente es que supongamos que ustedes escuchan que van a hacer un proyecto de una carretera directa desde su casa hasta su fuente de trabajo, directa, que se demora 3 minutos. ¿Ya? Ustedes se verían totalmente beneficiados por ese proyecto. Entonces su nivel de utilidad va a cambiar. En el futuro, cuando ese proyecto se lleve a cabo, su utilidad va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, supongamos que inicialmente ustedes se demoran, no sé, 3 horas en llegar a su trabajo, para que veamos el cambio, el contraste. Entonces, después ustedes por algún motivo escuchan que realmente ese proyecto no se va a llevar a cabo. Entonces, después ustedes estaban tan contentos que se iba a hacer hasta que escucharon que realmente no. Entonces, como que se bajonea. Ya, entonces, lo que queremos saber es, bueno, cuánto dinero te tengo que dar para que tú seas igual de feliz de como si hubiesen hecho ese proyecto. ¿Ya? Es decir, te voy a dar tanto dinero para que tú seas igual de feliz de como si te hubiesen hecho la carretera. ¿Ya? Esa es la variación equivalente. ¿Ya? Tratan de hacer una equivalencia entre una situación futura que no sucedió en este caso y te tratan de compensar con dinero. ¿Ya? Te dan dinero o te quitan dinero. Va a ir variando dependiendo lo que suceda. Supongamos que si dicen, vamos a colocar un impuesto, quiere decir que ustedes van a terminar pagando más en el futuro. Pero después si dicen, no, no, no lo vamos a colocar, ustedes van a estar mejor ahora que en el futuro. Ya entonces, si después dicen, ya, pero veamos qué tanto dinero en este caso les tendríamos que haber quitado para que ustedes fuesen igual de felices como si se hubiese aplicado el impuesto. Ya, esa es la lógica de la variación equivalente y la compensatoria. La compensatoria es un cambio que ya sucedió y que yo quiero volver a una situación anterior. Mientras que el equivalente es algo que va a pasar, pero que no sabemos si va a suceder o no, o netamente no sucede. Y nosotros qué queremos ver, cuantificar cuánto es el efecto o sea, cuánto es el dinero que te tienes que dar para compensar o convalidar, hacer la equivalencia a ese cambio, ya, al cambio desde que se realizó a no se realizó el proyecto. Ya, esa es la lógica inicial. Ya, para ello, dentro de lo que de todo el proceso, no voy a- a redundar en lo que ya hemos visto de cómo llegar, por ejemplo, a una función indirecta de utilidad, porque sería hacer algo más largo de lo que y redundante, porque ya lo conocemos. Entonces me enfoqué netamente a partir de acá, que ya en el ejercicio nos está dando nuestra función indirecta de utilidad. ¿Ya? Pero en un ejercicio, por ejemplo, de certamen o algo por el estilo, es muy probable que solamente les den la función de utilidad normal y ustedes tengan que llegar a la función de utilidad indirecta. ¿Ya? Entonces, acá partimos con esto. Ya nos están dando una función de indirecta utilidad. ¿Ya? Dicen que está consumiendo dos productos, flan y mantequilla. ¿Ya? También esta persona, Gabriela, tiene un ingreso de 400 y el precio de X, que es del flan, es de 20 y el de la mantequilla es de 16. ¿Ya? Entonces, la pregunta A nos dice que el precio del flan disminuye a la mitad, ya a un 50%, y nos pide la variación compensatoria utilizando el método de la utilidad indirecta. ¿Ya? Vale destacar que cada variación tiene dos métodos de cálculo. ¿Ya? Entonces, la B que nos dice un aumento en el precio de un 40% y nos pide la variación equivalente. ¿Ya? Entonces, acá yo les dejé un pequeño resumen de las formulitas. Acá tenemos primero la variación compensatoria y sus dos métodos, que es por función de utilidad indirecta y por la función indirecta de gasto. ¿Ya? Esta sería la formulita a aplicar en el primer caso. Ya porque nos están pidiendo la variación compensatoria por el método de utilidad indirecta. Es decir, vamos a tener que usar esta fórmula. ¿Ya? Y esta fórmula se explica de la siguiente manera. Yo quiero llegar a una utilidad inicial, ¿verdad? Porque es PDX 0 y PDI 0
y el ingreso 0, es decir, todo inicial. Yo quiero llegar a una utilidad inicial, pero considerando una situación final, es decir, el precio de X cambió. El precio de X inicial era 0 y ahora es 1, ¿ya? Es decir, hay un cambio. Ahora vamos a tratar de llegar a la utilidad inicial, pero con el precio nuevo. Ya por eso acá se le coloca más de C, porque quiero ver cuánto es el efecto que genera el cambio en el precio y en cuánto dinero se cuantifica para hacer la variación, para hacer la compensación. ¿Ya? Bueno, acá es otro método que es de la función indirecta de gasto. Y en esta se resume de la siguiente manera. Tenemos acá todo lo inicial, es decir, el gasto inicial. Ya tenemos el precio de X0, el precio de Y0 y la utilidad 0. Acá tenemos, y esto se podría traducir, la primera, esta parte, que es el dinero que tengo. Recordemos que el precio 0, el precio de X0, el precio de Y0 y la utilidad 0, es decir, todo 0 me tiene que cuadrar. ¿Y me tiene que cuadrar con qué? Con mi ingreso 0, que se traduce como el gasto 0. ¿Ya? Entonces, esto podríamos decir que es el dinero que tengo actualmente. Y el de acá, que considera el precio 1, se podría decir que es el dinero que necesito. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, acá es importante darse cuenta que aquí es utilidad 0 y utilidad 0. ¿Ya? Siempre es la referencia a la que quiero llegar, la utilidad 0, que es la variación compensatoria. La variación equivalente son las fórmulas muy similares, pero la única diferencia es que ahora vamos a trabajar con utilidad 1. Si nos damos cuenta, acá está, bueno, variación equivalente, método de utilidad indirecta, y la diferencia en la fórmula es que acá tenemos P de X1, ¿verdad? Y no tenemos ninguna variable, es decir, como la de acá. Acá tenemos variación equivalente, acá tenemos variación compensatoria, ¿cierto? Acá solo tenemos precio de X1, precio de Y y el ingreso. Es decir, a esto yo quiero llegar. Yo quiero llegar a una utilidad final, ¿ya? ¿Considerando qué? Considerando un precio inicial, ¿ya? Entonces, yo quiero llegar a mi utilidad final con el precio inicial. Y para eso yo voy a tener que calcular una diferencia. Y esa diferencia va a ser el dinero que me van a tener que regalar o el dinero que me van a tener que quitar para poder alcanzar ese nivel de utilidad. ¿Ya? Aquí siempre es dar o quitar dinero. Esa es la lógica de las variaciones equivalentes compensatorias. Dar o quitar. ¿Ya? Y la función indirecta de gasto se traduce muy parecido, bueno, en realidad de la misma forma que la anterior, que la función de gasto anterior. Entonces acá se traduciría al dinero que tengo. ¿Por qué? Porque es precio de X1, precio de Y la utilidad 1, es decir, todo final. ¿Ya? Entonces acá es el dinero que tengo y acá sería el dinero que necesito. Y la diferencia entre lo que tengo o lo que necesito sería lo que me tienen que dar o lo que me tienen que quitar. ¿Ya? Ahora ya explicadas las formulitas, vamos a proceder a aplicarlas. ¿Ya? Teníamos el ejercicio A 1A que nos daban la función de utilidad indirecta, el precio de X, el precio de Y el ingreso. Ya tenemos nuestros datos anotados. Una consulta, siempre la variable es, por ejemplo, en esta, en lo que tú presentas, lo del profesor siempre cambia P de X, pero igual puede cambiar P de Y o va siempre P de X. No puede cambiar cualquiera. Más, de forma más práctica, uno siempre se enfoca en el PDX, pero puede cambiar PDX o PDY, cualquiera de los dos. La probabilidad de que cambien son exactamente las mismas, ¿ya? Así que bueno, de forma práctica nosotros siempre trabajamos con el PDX porque es mucho más fácil graficar, por ejemplo, ver cambios en los gráficos, es mucho más simple verlos en el eje X que en el eje Y. Como que en el eje Y al estar rotado, como que Claro, cambia un ya. poco la perspectiva, ya es menos visual, ¿ya? Por eso siempre trabajamos con el X porque es más fácil y es mucho más visual los cambios. Pero las probabilidades de que cambie uno o que cambie otro son exactamente iguales, ¿ya? Y se Eh, maneja igual. es lo mismo, es la misma cosa, pero con distintos ejes, ¿no? Ustedes tienen que, en vez de cambiar, si les piden graficar, todos los cambios, en vez de hacerlos en el eje X, cuando cambia X, van a tener que hacerlos en el eje Y, cuando cambia Y, ¿ya? Pero la matemática es exactamente la misma. De hecho, lo único que cambia es al final cuando uno reemplaza los cambios, o por ejemplo,
En las marshallianas no es tanta la diferencia, porque el proceso es genérico y al final uno reemplaza. Entonces el proceso para obtener la marshalliana va a ser siempre el mismo. Después cuando uno va a reemplazar y ver el, por ejemplo, precio de X, precio de Y1 es 5 y el precio de Y2 es 10, ahí recién cuando vamos a reemplazar los datos, vamos a notar las diferencias, ¿ya? Pero antes, cuando están en genérico, ahí son todas iguales. Ahí no hay un efecto que sea por el precio de X o que cambie el precio de Y, no. Acá, por ejemplo, en la variación equivalente y compensatoria, tendrían que, bueno, ahí cuando lleguemos a ese punto les voy a explicar, pero tendríamos que cambiar lo opuesto. Si acá vamos a cambiar X, el precio de X, si hay un cambio en el precio de Y, lo único que vamos a tener que cambiar, en vez de cambiar el precio de X, va a ser el precio de Y. Pero el proceso es igual. La fórmula, por ejemplo, acá sería lo mismo. En vez de ser P de X0 y P de X1, sería P de Y0 y P de Y1. ¿Ya? Son exactamente lo mismo. Acá igual. O sea, en vez de ser P de X1 y acá P de X0, sería P de Y1 y P de Y0. ¿Ya? Las fórmulas no van a cambiar, solo que están hechas con X, ¿no? Pero es de forma práctica, más que nada. Ok, ¿Ya? gracias, Hernán. De nada. Ahora, entonces, volviendo, tenemos un precio de X que nos dicen que disminuyó a la mitad, ¿cierto? Ahora es de 10. Entonces, tenemos que ver la variación compensatoria, ¿ya? Aquí siempre tenemos que aplicar un poco de lógica al principio. Siempre nosotros podemos saber no el resultado en sí, pero sí la magnitud, es decir, si es suma o resta, es decir, nos van a dar o quitar. ¿Ya? Si nosotros tenemos un precio inicial de 20 y un final de 10, ¿qué creen que le va a pasar al nivel de utilidad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora es más barato, ¿cierto? Ahora, antes, por ejemplo, con los 20, cuando costaba 20 pesos, ustedes se compraban, por ejemplo, solo un producto, pero ahora que vale 10, pueden comprarse dos productos. Entonces van a ser prácticamente el doble de felices, podríamos decirlo de una manera, ¿ya? Entonces, sabemos que la situación final es más favorable que la inicial, ¿ya? Tenemos eso claro, ¿cierto? Pero ahora apliquemos la pregunta de la variación compensatoria. La variación compensatoria es ir de la situación final a la situación inicial, ¿ya? Entonces, si yo quiero ir de la situación inicial a la final, es decir, yo quiero bajar en niveles de utilidad, ¿ya? Quiero ir de una utilidad más alta a una utilidad más baja, ¿ya? Y lo vamos a hacer en un grafiquito. Tenemos que esta sería nuestra situación 1 y la que va a ser en rojito va a ser nuestra situación final, ¿ya? Pasamos del azul a la roja, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasó? Yo quiero volver de la roja a la azul. ¿Por qué? Porque yo quiero alcanzar este nivel de utilidad, este, U0. Yo estoy acá ahora en utilidad 1, pero yo quiero volver a la utilidad 0, pero considerando los precios finales, ¿ya? Es decir, vamos a mover la curva, o sea, la restricción de presupuesto roja, la vamos a mover hacia abajo. Es decir, vamos a quitarle dinero. Le vamos a ir quitando, 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 hasta que choque acá. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos hacer en este caso. Por eso les digo que uno puede ver lo que va a suceder o el signo del resultado que les tiene que dar, solo aplicando la lógica. ¿Ya? Entonces, por lo que nosotros ya, bueno, con los resultados de la lógica que aplicamos, el resultado debería ser negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos tienen que quitar dinero para poder alcanzar una utilidad más baja. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a borrar esto y vamos a proceder con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, bueno, en todo esto las fórmulas son súper concretas. Aquí la matemática no es tan complicada. Ya lo que sí es la lógica. Acá es más lógica que matemática. En lo anterior era más matemática que lógica. Ya aquí es más lógica, porque las fórmulas hay que aplicar una, otra o la otra.
cualquiera de las cuatro les va a tener que aplicar, ¿ya? Entonces, empecemos. Nos están diciendo que es por el método de la función indirecta de utilidad. Aquí planteamos la ecuación de la variación compensatoria, ya, por el método de utilidad indirecta. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es a escribir a cada lado de la ecuación la función. ¿Ya? Acá tenemos v es igual a la otra v. ¿Ya? Entonces vamos a proceder escribiendo esto. Entonces colocamos 8, ojo, dice I, ¿cierto? 8 ingreso. Pero nosotros acá no tenemos el ingreso solo, tenemos el ingreso más BC. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar el ingreso por toda esta expresión. ¿Ya? Pero ojo que está elevado a 3, así que vamos a colocar la expresión entre paréntesis y todo elevado a 3. ¿Ya? Siempre tienen que tener ojo ahí. No dejar solo el I elevado a 3, sino todo. Todo está elevado a 3. ¿Ya? Ahora, dividido en 27 P de X cuadrado. Ojo, aquí igual. Este es P de X1. Vamos a colocarle P de X1 al cuadrado. Por P de P. Es igual a la misma expresión, es decir, 8 por ingreso. Acá el ingreso sí está solito, así que lo vamos a dejar tal cual. Ingreso elevado a 3 dividido en 27 P de X. Aquí igual, ojo, es P de X 0. ¿Ya? Así que vamos a colocar igual P de X 0 por P de X. Lo bueno de este método es que es mucho más corto que el método de gasto, ¿ya? Pero aquí hay que simplificar. Por ejemplo, acá tenemos un 8 multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo. Así que ese 8 se simplifica con ese 8. Igual el 27. Este 27 que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado multiplicando. Así que ese 27 se va con el 27. Ahora el P de X, que aquí en este lado está dividiendo, vamos a pasarlo al otro lado multiplicando. Es decir, este PDI se va a ir con el otro PDI. Entonces ahora vamos a reescribir lo que nos queda. Nos queda ingreso más variación compensatoria, todo esto elevado a 3, dividido en P de X1 al cuadrado. Eso va a ser igual al ingreso elevado a 3 dividido en P de X0 al cuadrado. El P de X1 con el P de X0 no se pueden simplificar porque son distintas incógnitas. Una es el precio inicial y el otro es el precio final. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es despejar variación compensatoria. ¿Ya? Es decir, vamos a pasar multiplicando el P de X1 que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Y nos queda de esta manera. ¿Ya? Aquí entonces no nos vamos a complicar más la existencia y vamos a reemplazar los datos. Aplicamos toda el álgebra que podamos y cuando ya quede en la mínima expresión, vamos a reemplazar los datos del ejercicio. ¿Nosotros conocemos el ingreso? Sí, el ingreso es 400. Así que vamos a reemplazar acá por 400. ¿Ya? ¿Conocemos el precio inicial? El precio 1 que sería el precio final. Sí, lo conozco, es 10, así que lo vamos a dejar 10 al cuadrado. ¿Conozco el precio inicial? Sí, es 20, así que vamos a dejarlo con 20 al cuadrado. ¿Ya? Y también acá tenemos que reemplazar el ingreso, ¿ya? El ingreso es 400. Entonces ahora esto se puede resolver, ¿sí? Porque son solo números, 400 al cubo por 100 dividido en 20 al cuadrado. Entonces, el resultado de toda esta expresión nos dio 16 millones. Ya, pero nos queda por calcular aún. Tenemos acá que toda esta expresión está elevado a 3. Así que vamos a tener que eliminar ese elevado a 3, elevando todo al opuesto. Ya, el opuesto de 3 es 1/3, el inverso de 3. Entonces vamos a elevar los dos lados de la ecuación por 1/3. ¿Ya? Si elevamos el lado de acá por 1/3, nos queda, se va a simplificar este 3 que está multiplicando por este que está dividiendo. Recordemos que pasa lo siguiente, esto acá, tenemos que es 400 más variación compensatoria elevado a 3, ¿verdad? Y ahora vamos, todo esto va a estar elevado a 1/3, ¿ya? Acá aplicamos la propiedad potencia elevado a una potencia, es decir, este se va a multiplicar con este, ¿ya? Y así vamos a eliminar un paréntesis. Entonces el resultado va a ser 400
más BC, que sería variación compensatoria, elevado a 3 partido 3, ¿ya? 3 por 1, 3. Y este recordemos que igual está dividido en 1. Y 3 por 1, 3. Y 3 elevado a 3, perdón, 3 dividido en 3 da 1. Y todo número elevado a 1 es el mismo número, ¿ya? Por eso siempre vamos a elevar todo al opuesto de la incógnita, para así despejarla y dejarla siempre elevado a 1. Ya entonces, elevamos todo al inverso y dejamos solito lo que está dentro del paréntesis. Es decir, nos quedó 400 más BC. Y si le sacamos la raíz cúbica a 16 millones, nos va a dar 251,98. ¿Ya? Entonces ahora, este 400 que está sumando va a pasar al otro lado restando. ¿Y cuánto nos dio? Nos dio un resultado de que la variación compensatoria es igual a menos 148,02. Y vimos que nos dio menos, ¿cierto? Entonces significa que nos van a quitar dinero. ¿Ya? ¿Y cuánto dinero nos tienen que quitar? Nos tienen que quitar 142,02 pesos. ¿Ya? Entonces, acá igual hice el experimento para que vean que se cumple que realmente esta fórmula sirve. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos la utilidad 0. La utilidad 0 calculada con un ingreso 0, que el ingreso inicial, que es 400, el precio inicial, que es de 20, del precio de X inicial, que es de 20, perdón, y el precio de Y, que no cambió, que es de 16. Ya, si resolvemos esta ecuación, nos va a dar que el nivel de utilidad alcanzado inicialmente es de 2.962,96 útiles. Entonces ahora vamos a ocupar la misma función para calcular nuestro nuevo nivel de utilidad con la variación en el ingreso. ¿Ya? Es decir, nuestro nuevo ingreso va a ser 400 menos 148, es decir, 251, que este número es el dinero que necesito, ¿ya? Entonces vamos a dejar 8 por el dinero que necesito, ¿ya? Que serían los 251,98 elevado a 3, dividido en 27 por el precio final, ¿ya? Es decir, 10 al cuadrado por el precio de I que no cambió, ¿ya? Y esto, ¿cómo nos dio de resultado? Nos dio el mismo número, 2.962,9. Y aquí después de esto cambiaba, por el simple hecho de que aquí este número está truncado, porque la raíz cúbica de 16 millones no es un número exacto, es infinito. Entonces ahí se va perdiendo decimales, ¿ya? Entonces la idea es que el número entero les dé el mismo. Ya los decimales pueden cambiar, no hay problema, pero la idea es que el número entero no les cambie. ¿Ya? Si les cambia es porque es muy probable que hay un error en algún proceso, ¿ya? O netamente calcularon mal una de las dos niveles de utilidad, ¿ya? Pero eso sería la lógica. Entonces, como respuesta a esta pregunta, sería que para poder alcanzar un nivel de utilidad cero con los precios finales, es necesario que me quiten 148 pesos, ¿ya? Así alcanzamos un nivel de utilidad inicial con los precios finales, ¿ya? Y acá está demostrado que realmente se alcanza el mismo nivel de utilidad inicial cambiando el precio y disminuyendo el ingreso. ¿Ya? Nos disminuyó el precio y nos disminuyó el ingreso. ¿Ya? De hecho, eso va a pasar siempre en la variación compensatoria. ¿Ya? Si disminuye el precio, sí o sí va a disminuir el ingreso. Si aumenta el precio, va a aumentar el ingreso. Es decir, este número en vez de ser menos 148, va a ser más 148. ¿Ya? Entonces, así sería la variación compensatoria. ¿Ya? Este sería el ejercicio A. El B nos pide la variación equivalente, pero para otro cambio. Creo que cambiaba, a ver, voy a leer la pregunta. La B nos dice que el mismo precio de X, que sería el precio del flan, aumenta en este caso un 40%. Es decir, pasa de P de X 20 a P de X 28. Entonces vamos a utilizar la formulita de la variación equivalente. Ya, vamos a de nuevo a nuestro formulario. Acá está nuestro formulario, ahora nos enfocamos acá, variación equivalente.
La variación equivalente tiene dos formas de cálculo. Una que sería por la utilidad indirecta y el otro por la indirecta de gasto. Ya, entonces, acá nos están pidiendo por la función de utilidad indirecta. Entonces vamos a utilizar esta formulita de acá. Vamos a escribirla tal cual. Ya, la escribimos aquí y empezamos a reemplazar datos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos la situación, la misma formulita, o sea, la misma función que antes. ¿Ya? Tenemos 8 por i. Acá nos damos cuenta que no hay un acompañante de la i. El acompañante está al otro lado de la ecuación. ¿Ya? Y ahora sería BE, no BC. ¿Por qué? Porque ahora estamos calculando variación equivalente. ¿Ya? Entonces, la variación equivalente tiene una lógica diferente a la variación compensatoria, ¿ya? Ya que acá nosotros queremos llegar, recordemos, a la utilidad final, ¿ya? Y vamos a llegar a la utilidad final considerando precios iniciales. Recordemos que este es un cambio que no pasó, ¿ya? Como les contaba del ejemplo de la carretera, es un proyecto que estaba, pero que no se llevó a cabo. ¿Ya? Y ahora lo que nosotros queremos ver es cuánto es el dinero que nos tienen que dar o quitar para ser igual de felices como si se hubiese realizado el proyecto. Entonces acá tenemos que ver cuánto dinero nos tienen que dar o quitar para compensar el cambio en el precio. Veamos qué pasó con el precio. En este caso aumentó el precio. Entonces, nuestra situación final, voy a hacer el mismo grafiquito que antes. Acá tenemos nuestra situación inicial en rojo y vamos a hacer la situación final en azul. Entonces, aumentó el precio, quiere decir que ahora voy a ser menos feliz que antes, ¿ya? Y acá, esta sería nuestra utilidad 0 y acá la utilidad 1. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero ir de la utilidad inicial, yo quiero llegar a la utilidad final. Es decir, vamos a mover la línea roja hasta acá, hasta chocar con la utilidad. Bueno, se supone que es tangente, pero no me quedó muy tangente, pero se entiende. Vamos a desplazar la línea roja a la izquierda. Es decir, ojo, ya sabemos qué tenemos que hacer. Para desplazar la restricción de presupuesto a la izquierda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitarle dinero. Así que ya sabemos que el resultado debería ser igualmente negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto dinero? No lo sabemos, pero sí sabemos la magnitud. Es una que nos van a quitar. Sabemos que sí o sí nos van a quitar. Si llegamos a un resultado opuesto, es decir, que nos van a dar dinero, ya sabemos que está malo, porque la lógica predomina ante el cálculo. ¿Ya? Porque el cálculo es fácil cometer un error. Bueno, en la lógica también. Pero la idea es que hagan el ejercicio lógico para así saber la senda o el camino que tienen que llegar. ¿Ya? Porque es más fácil equivocarse matemáticamente. Entonces, procedemos a reemplazar los datos, ¿ya? Entonces tenemos ingreso elevado a 3. Acá tenemos el precio de X final, ¿ya? Precio final. Entonces vamos a reemplazar acá abajo P de X1 al cuadrado. Lo siento. Entonces ahora al otro lado de la expresión vamos a reemplazar la función indirecta de utilidad, pero ojo, recordemos siempre que eso se reemplaza junto. Todo esto es I, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar acá ingreso más variación equivalente y todo elevado a 3. En un paréntesis, todo elevado a 3. ¿Ya? Dividido en 27, precio de X 0, porque es con el precio inicial que yo quiero hacer el cambio, y precio de Y que no ha cambiado. Entonces ahora lo mismo, vamos a tratar de simplificar lo máximo posible. Eso es lo bueno que tiene este método, que es que se puede simplificar y no son simplificaciones complejas. Todo lo que igual podemos ver que es igual, se simplifica. Esto es igual a esto, se simplifica. El 27 es igual a este 27, se simplifica. ¿Por qué? Porque este pasa multiplicando y es la operación opuesta a la que está haciendo el 27 de abajo, que está dividiendo. Entonces, 27 en 27, 1. El precio de I, lo mismo. El precio de I, aquí está, bueno, estamos haciéndolo de izquierda a derecha, sigamos la misma lógica. Este precio de I que está dividiendo va a pasar multiplicando.
Acá tenemos entonces un precio de I dividiendo y acá arriba vamos a tener otro multiplicando. Se simplifican y nos quedan 1. ¿Ya? Y el único que no se puede simplificar sería la expresión del ingreso, porque esto está elevado a 3 y tiene un acompañante que sería la variación equivalente, y el precio de X que es diferente. Son dos precios distintos, una es precio inicial y el otro es precio final. Uno es 20 y el otro es 28, así que no se puede simplificar así de una. Entonces ahora vamos a colocar todo lo que nos quedó, y ahí estaría expresado. Entonces ahora vamos a despejar variación equivalente. ¿Ya? Tenemos que pasar esto que está dividiendo al otro lado multiplicando. Entonces ahora nos va a quedar esta expresión a un lado y esta al otro. Entonces ahora ya hicimos toda el álgebra que teníamos que hacer. Ahora lo que nos queda es reemplazar los datos que nos da el ejercicio e ir calculando y cuantificando la variación equivalente. Entonces el precio de X inicial era 20, el ingreso era 400, el precio de X final lo tenemos acá y es 28. Es decir, acá abajo 28. Y entonces, ¿podemos resolver esto? Sí. Lo resolvemos y llegamos al 32.653,061. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer, tenemos que eliminar este elevado a 3. ¿Y cómo? Como lo explicamos delante, elevando todo al opuesto, que sería un tercio. Elevamos todo esto a un tercio y nos queda 400 más variación equivalente. Elevamos todo esto a un tercio y nos va a quedar 319,62. Recordemos que el numerito que acá nos queda solo siempre nos va a decir el dinero que necesito. Y acá es el dinero que tengo. Entonces vamos a pasar restando el dinero que tengo, o sea, el 400 que sería mi ingreso actual, y me va a dar una diferencia de menos 80 y fracción. Es decir, me van a tener que quitar 80,375 pesos para compensar la variación en el precio. ¿Ya? Es decir, para poder alcanzar mi utilidad final con los precios iniciales. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la misma comprobación que hicimos de antes. Entonces acá tenemos dos situaciones. Situación con ingreso 1 y situación con inicial. Esta es la de abajo, la situación inicial. Con precio de X1, que sería, recordemos que es situación final, ya, perdón, final, ya, esta es utilidad final. Recordemos que el equivalente siempre quiere llegar a utilidad final. Entonces, para llegar a la utilidad 1, que sería mi utilidad final, con ingreso 0, es decir, con los 400 que teníamos inicialmente, ya vamos a reemplazar los datos y vamos a ver que con el precio de 28 y el ingreso de 400, llegamos a un nivel de utilidad de 1511,71. ¿Ya? Cabe destacar que aquí usamos el ingreso de 400 y el precio de X de 28. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero utilizando los dos números nuevos que obtuvimos, ¿ya? Uno que era el precio de X, que era el inicial, ¿ya? Que es el 20, y el ingreso nuevo, ¿ya? Que sería los 319, ¿ya? Entonces vamos a reemplazarlo en nuestra función indirecta de utilidad y vamos a tener 8 por 319,625 dividido en 27 por 20 al cuadrado por 16. Y el resultado de esto nos dio 1511,71, ¿ya? Es decir, llegamos en ambos casos al nivel de utilidad final, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que son ingresos distintos, ¿ya? Y precios distintos, ¿ya? Por eso se equivale. Lo, lo que cambia en el precio se va a equivaler con el cambio en el ingreso. Y así vamos a llegar a la utilidad que nosotros deseamos, ya que en este caso sería la utilidad final por ser variación equivalente. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica de variación equivalente y variación compensatoria. Ahora el ejercicio 2 es muy similar, pero aquí vamos a utilizar la otra formulita, ¿ya? La cual sería la función de gasto, ¿ya? Esta es, de hecho aquí no se simplifica nada, si llega, se reemplaza y se calcula,
Este sí que es, bueno, tiene un pequeño paso, el cual se lo voy a explicar, pero el resto es llegar, reemplazar, calcular y listo. El resultado es lo que es. Entonces, nos dice que Pedro tiene, consume jaleas y pan, tiene una función indirecta de gasto que está acá presente, y además nos dicen que tiene un ingreso de 800, un precio de X de 10 y un precio de Y de 30. Ya nos dicen que el precio del pan, que en este caso sería el precio de Y, ya, bueno, creo que el precio de Y va a cambiar y va a disminuir a la mitad, ya. Entonces, ahora tenemos que calcular la variación compensatoria utilizando la función de gasto indirecto. ¿Ya? Y después la B nos dicen el que cambia el precio de las jaleas un 40%. ¿Ya? Es decir, el precio de X va a cambiar un 40%. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué datos nos piden. Por ejemplo, si yo quisiera calcular mi utilidad cero, o sea, mi gasto cero, perdón. Si yo quiero calcular mi gasto cero actualmente, no podría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo el ingreso y el precio de los bienes. Y acá, ¿qué me piden? La utilidad, ¿verdad? Entonces, el primer paso, en este caso, como no nos dan la función de utilidad y nosotros de momento no la conocemos, tenemos que determinarla y tenemos que calcular el nivel de utilidad cero. ¿Por qué la cero? Porque estamos calculando la variación compensatoria. ¿Ya? Si fuera variación equivalente, tendríamos que calcular la utilidad 1. Ya, ese sería el paso extra de este método. Ya, entonces, vamos a calcular. Entonces, primero planteamos el ejercicio, tenemos nuestra función indirecta de gasto, tenemos nuestro precio de X, precio de Y y el ingreso. Entonces, lo primero vamos a hacer el cambio de variable correspondiente para calcular nuestra función de utilidad indirecta. Entonces hacemos aquí planteamos el cambio de variable y reescribimos la función con las variables nuevas. Ya ahora el que era gasto se llama ingreso. Y acá está, ingreso. El que se llamaba utilidad, ahora se va a llamar gasto. Perdón, V, que sería utilidad indirecta. Y aquí está. ¿Ven? Acá estaba en U y ahora está en V. Y ahora lo único que nos queda hacer es despejar V. Es decir, este 8 que está multiplicando, que está dividiendo, pasa multiplicando. Y todo lo que acompaña a la V, es decir, el 3, el P de X y el P de Y, que están multiplicando, van a pasar al otro lado dividiendo. Y nos queda esta expresión. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es siempre dejarlo todo elevado, perdón, la V elevado a 1, no todo, la V elevado a 1. ¿Por qué? Porque es la incógnita que nosotros queremos despejar. Y el opuesto de un tercio es elevado a 3, ¿ya? Es el mismo número dado vuelta. Entonces, vamos a elevar los dos lados de la ecuación a 3, ¿ya? Entonces, tenemos el V elevado a un tercio, nos va a quedar V. Y ahora cada uno de los numeritos de acá, cada uno los vamos a elevar a 3. El 8 elevado a un tercio, el por elevado a 3, se van a multiplicar el un tercio por el 3 y nos va a quedar elevado a 1. Es decir, 8 elevado a 1 es 8. El ingreso actualmente está elevado a 1 y 3 por 1, 3. El 3 está elevado a 1, es decir, 3 elevado a 3, 27. El P de X está elevado a 2 tercios, ¿ya? Y si lo multiplicamos por 3, se simplifica el 3 con el 3 y nos queda elevado a 2. Y el precio de Y, que está elevado a un tercio, se va a simplificar el 3 con el un tercio y se nos va a quedar todo elevado, o sea, el P de Y elevado a 1. Y aquí tendríamos nuestra función, ¿ya? Entonces, esta misma función vamos a tener que reemplazarle los datos del inicio, estos de acá, para poder determinar el nivel de utilidad 0. Ya, entonces, vamos a reemplazar, bueno, 8 por ingreso. El ingreso es 800 elevado a 3 dividido en 27 por precio de X. El precio de X era 10 al cuadrado por 30, que sería el precio de Y.
Entonces, con estos datos alcanzamos un nivel de utilidad de 50.561,901. Ese sería nuestro nivel de utilidad cero, ¿ya? Y ese sería el dato que nosotros vamos a tener que calcular para ahora empezar a hacer la variación compensatoria por el método indirecta de gasto. Planteamos nuestra ecuacióncita, nuestra formulita genérica que está en el formulario, ¿ya? Esta formulita ustedes las pueden ver de distintas formas, ¿ya? Pero a mí me gusta esta por la sencilla razón de que acá no tienen que complicarse con los signos, porque hay otros métodos que el resultado da lo opuesto. Es decir, si es, a nosotros aquí todo el rato nos está dando, si es negativo se resta, si es positivo se suma, ya, así súper directo, ya, pero hay otros que pasa lo opuesto, ya. Es decir, cuando da positivo hay que restarlo, pero ahí por eso mejor no me gusta porque si uno se confunde y presta confusión. Así que mejor o yo ocupo estas y no se complican con los signos. Ustedes primero analizan la situación y comparan si me tienen que quitar o dar dinero. Eso ustedes lo saben antes de calcular cualquier cosa, ¿ya? Y después ya saben qué resultados van a tener que llegar. Sé, por ejemplo, ya sé que para llegar a una utilidad menor, y si es compensatoria, sí o sí me van a tener que quitar dinero, ¿ya? Entonces, vamos, tenemos la ecuación acá y reemplazamos. Aquí es solo reemplazar. Tenemos la función acá a un lado. Aquí quiero decir que me confundí, me pasó que cambié el precio de X y no el precio de Y, pero apela aquí a lo mismo. Es cosa de, en vez de colocarle acá pan, le colocamos jalea, ¿ya? Para que, para aclarar que por qué dice PDX si estábamos diciendo que era, el ejercicio dice que es PDX, ¿ya? Entonces, eh, tenemos que va a cambiar en este caso el precio de X a 5, es decir, a la mitad. Recordemos que decía el 50%, ¿ya? Entonces, vamos a escribir. En este lado nos dice que es lo que necesito. ¿Ya? Este es el dinero que necesito. Es decir, precio de X final, precio de Y la utilidad 0. ¿Ya? Y al otro lado, recordemos que está lo que tengo, ya que sería mi ingreso actual. Entonces reemplazamos en ambos lados la misma función, pero considerando las excepciones que dice aquí arriba. Es decir, acá vamos a utilizar precio de X1 y la utilidad 0. Precio de X1 y utilidad 0. Y en el otro lado vamos a utilizar todo 0, es decir, precio de X0 y utilidad 0. Y aquí está, utilidad 0 y precio de X0. Y ahora es solo reemplazar, vamos a reemplazar los datos, así de simple este método. 3 por la utilidad 0. La utilidad 0 la calculamos acá, ¿cierto? 50.567,901 elevado a 1/3 por 5 elevado a 2/3 por 30 elevado a 1/3 dividido en 8 elevado a 1/3. Eso menos 3 por la utilidad 0 elevado a 1/3 por 10 elevado a 2/3 por 30 elevado a 1/3 dividido en 8 elevado a 1/3. Entonces, acá se ve, oh, súper feo esa expresión, pero sí o sí, tiene que cuadrarles con su ingreso. Ya sí o sí tiene que llegar a 800. Recordemos que el ingreso es 800. Por eso les decía que esto significaba lo que tengo, ya, porque es el ingreso actual, ya. Entonces acá es 800, lo que tengo. Y en el otro lado es lo que necesito, ya, y en este caso necesito 503 pesos. Entonces, yo con estos 503 pesos voy a alcanzar mi utilidad inicial, ¿ya? Con los precios finales. Entonces, voy a restarle lo que tengo a lo que necesito y me va a dar como resultado que me tienen que quitar 296,032 pesos, ¿ya? Y esto se traduce en un ingreso de 503,968, que es lo mismo que tengo acá, ¿ya? Porque esto significa lo que necesito y esto es lo que tengo. Entonces la diferencia siempre les va a dar el movimiento que se tiene que hacer, ¿ya? Cuánto te tienen que dar o cuánto te tienen que quitar. Por ejemplo, si acá no hubiese dado que el resultado es 1503, la diferencia hubiese sido positiva.
Es decir, en ese caso nos tendrían que haber dado dinero, ya nos tendrían que haber dado la diferencia de 700 y fracción. Entonces, ahora vamos a comprobar lo que calculamos, ¿cierto? Acá tenemos una utilidad 0 de 500, perdón, de 50.567. Entonces, si nosotros usamos el precio final, que sería 5, y el ingreso, el nuevo ingreso, que sería de 503, deberíamos volver a llegar a este nivel de utilidad, sí o sí, porque de eso trata lo que estamos haciendo, que vamos a llegar al nivel de utilidad 0. Entonces, tenemos utilidad 0, y acá vamos a reemplazar, bueno, tenemos el 8, que sería constante, por el ingreso. El ingreso vamos a reemplazar nuestro nuevo ingreso de 503, ¿ya? Elevado a 3, dividido en 27 por precio de X. Precio de X, 5, ¿ya? Reemplazado por 5 al cuadrado por 30, que sería el mismo precio de Y, que no cambió, ¿ya? El cual sí debería haber cambiado, debería haber usado ese. Entonces, si nosotros resolvemos esta expresión, nos va a dar 50.567,7. Acá nos dio 50.567,9. Pero recordemos que este mismo número es un número infinito. Es decir, cuando este número lo pasé acá, ya perdí decimales. Porque yo puse esta expresión, no puse la infinita. Entonces, al pasarlo aquí ya perdí decimales. Acá ya perdí un poquito más de decimales. Y al desarrollar todo esto, perdimos un poquito más de decimales. Entonces, por eso acá el error es más claro. Pero aún así, el entero sigue siendo el mismo. 50.567, 50.567. La diferencia es de 0,7 y el otro es 0,9. Pero como les decía, el entero es lo importante. Ya los decimales pueden cambiar por este mismo efecto que les estoy explicando. ¿Ya? Entonces, bueno, y el otro método, que sería lo último que nos quedaría, sería el precio. Ay, la pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó. Nos están pidiendo un cambio, una disminución en el precio de las jaleas, ¿ya? Eh, y calcular la variación equivalente por el método de la indirecta de gasto, que sería la última demanda que nos queda, o sea, la última formulita que nos queda por analizar, ¿ya? En sí esta guía es corta, ¿ya? Pero el proceso más largo es llegar a las funciones, porque es muy probable que en el certamen no les den directamente la función indirecta de utilidad o la indirecta de gasto. Ustedes van a tener que llegar a la función indirecta de utilidad y llegar a la función indirecta de gasto, y ahí resolver este ejercicio, ¿ya? Entonces, ahora, ahora nos dicen que el precio disminuyó un 40%. Es decir, ahora el precio de X es 6, ¿ya? Entonces vamos a hacer la variación equivalente. Recordemos que el equivalente quiere llegar a una utilidad futura, ya a, a una utilidad final, a una situación final. Entonces ahora vamos a calcular el nivel de utilidad final. Ya tenemos V, vamos a reemplazar los mismos datos, pero lo único que vamos a cambiar va a ser el precio de X. Ya el ingreso 800, el precio de Y 30 y el precio de X el 6, porque esa sería nuestra utilidad final. Y el resultado que nos dio es 144.466,392. Ya, entonces este va a ser el dato que nosotros vamos a querer llegar. Y vamos a utilizar en nuestras funciones. Entonces, acá tenemos una expresión y acá tenemos la otra. Recordemos que en este caso, acá va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque esto es mi situación final. Ya esto es lo que tengo. En realidad no cambió. Esto es lo que tengo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo precio final, precio de I y utilidad final. Todo final. Y recordemos cuando es todo final o todo inicial, sí o sí tiene que cuadrar con el ingreso. Ya, en este caso vamos a tener que llegar a 800. Ya, acá no, acá en la primera parte de nuestra formulita nos dice, no está mezclando, nos mezcla PDX 0 y utilidad 1. Es decir, acá es lo que necesito. Este es el dinero que necesito para alcanzar el nivel de utilidad. Y la diferencia entre lo que tengo con lo que necesito es la variación en mi ingreso. Me tienen que dar o me tienen que quitar. ¿Ya? Por eso es una resta. Y no solo hacemos este cálculo, sino que por eso nosotros vemos la variación, nosotros vemos el efecto en completo.
¿ya? Lo que te tienen que dar o lo que te tienen que quitar, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar los datos. Tenemos precio de X0 y utilidad 1. Vamos a reemplazar utilidad 1 y acá vamos a reemplazar precio de X0. Ya, acá la misma expresión, pero todo con 1. O sea, precio de X1 y utilidad 1. Utilidad 1, precio de X1. Ya, y ahora lo mismo que antes, es solo cosa de reemplazar los datos. Vamos a reemplazar la utilidad 1, que es la utilidad que calculamos recién, 140.000 No, no, no. Entonces ahora reemplazamos la utilidad final elevado a un tercio por precio de X0. El precio de X0 era 10. ¿Ya? Aquí está. Y ahora y por 30, que sería el precio de Y elevado a un tercio dividido 8. Y ahora tenemos en nuestro segundo apartado, y acá tendríamos 3 por la utilidad 0 elevado a un tercio por el precio. eh, aquí me equivoqué, este debería haber sido 6, ya, ese debería haber sido un 6. Y se lo voy a corregir, y se lo voy a subir corregido, ese debería haber sido un 6, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice precio final, PDX1, y ahí recordamos cuánto nos dio nuestro PDX1 es 6, ¿ya? Entonces ese va a cambiar a 6, 6 elevado a 2 tercios, por 30 elevado a un tercio, dividido en 8 elevado a un tercio. Entonces todo esto sí o sí nos va a tener que dar 800, ¿ya? Y este va a ser el que nos va a cambiar. Y este es nuestra querida cantidad que nosotros necesitamos. ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Ya? Y necesitamos 1.124 pesos. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, tenemos que yo tengo actualmente 800 pesos, pero necesito 1.124 pesos para poder alcanzar mi utilidad final, ¿ya? Entonces, la diferencia me dio que es de 324 pesos. Es decir, me van a tener que regalar 324 pesos para poder alcanzar una utilidad final considerando el precio inicial. ¿Ya? Y así sería igual de feliz de como si hubiese cambiado el precio. ¿Ya? Porque aquí nosotros estamos llegando a una situación futura, la cual no ha pasado, pero yo quiero ver cuánto sería la variación en mi ingreso que me va a poder realizar el mismo efecto del cambio del precio. ¿Ya? Yo quiero ver qué tan feliz en este caso voy a tener que ser, cuánto dinero me van a tener que dar para poder ser igual de feliz de como si hubiese cambiado el precio. Veamos que, cierto que acá el precio inicial era de 10 y después pasó a 6. Es decir, mi situación final va a ser más favorable. ¿Ya? Gráficamente está sucediendo esto. Esta sería mi situación inicial y la de acá sería mi situación final. ¿Ya? Esta sería mi utilidad 1 y esta sería mi utilidad 0. Y yo lo que voy a hacer, voy a mover la línea roja a la línea azul. Es decir, vamos a desplazar esta hacia acá, porque yo quiero ir a mi situación final con los precios iniciales. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer. Y para poder desplazar la restricción de presupuesto hacia la derecha, sí o sí voy a necesitar dinero. Me van a tener que regalar dinero. ¿Ya? Y eso fue lo que llegamos. Nos van a tener que regalar una cierta cantidad de dinero, ¿ya? Que era de 324 pesos. Y entonces ahora vamos a comprobar que lo que hicimos está correcto. Y acá tenemos entonces nuestro nivel de utilidad final, considerando un ingreso nuevo, que sería de 1.124. Recordemos que serían los 800 más los 300 que me van a regalar. ¿Ya? Y los 800 más los 300 me va a dar sí o sí 1.100. ¿Ya? Entonces, al resolver esta expresión con el precio inicial de 10 y el ingreso nuevo de 1.124 elevado a 3, me va a dar un nivel de utilidad final de 140.466,4.
y acá me dio 140.466,3. Fallamos por, bueno, este se podría aproximar a 4, de hecho, ¿ya? Así que llegamos a la misma expresión. Así que sabemos que esta variación está bien calculada, ¿ya? Bueno, y eso sería lo que corresponde a la ayudantía de hoy y a lo que es variación equivalente y variación compensatoria, ¿ya? Quise enfocarme principalmente en la aplicación y de cada una de las fórmulas en general, ¿ya? Porque es un poco distinto. Y aquí la lógica predomina ante el cálculo, ¿ya? Porque ustedes tienen que interpretarlo. Esto se interpreta como lo hemos hecho toda esta ayudantía, diciendo que tienen que regalar dinero, quitar dinero para alcanzar una utilidad inicial o una utilidad final, dependiendo de lo que sea. Si es compensatoria, utilidad inicial; si es variación equivalente, utilidad final. ¿Ya? ¿Dudas, chicos, al respecto? ¿Alguna duda? Espero haber sido claro, porque igual es un poco distinto a lo que hemos visto. ¿Cuándo lo va a subir, René? Esto está en la plataforma. Bueno, tengo que hacerle esas pequeñas correcciones, que sería colocar que este tendría que ser un 6, pero ya está en la plataforma esta misma pauta con los ejercicios. De hecho, está la guía, la pauta, y también voy a subir el video, pero el video lo subiré mañana, yo creo. ¿Ya? Ok. Pero bueno, eso espero que les haya quedado claro, ya un poquito más matemático que gráfico. Ya el gráfico es solo moverse cambios de precios, ir a uno, ir a la situación inicial, ir a la situación final, pero más allá no cambia. Ya lo importante aquí, les reitero, es la interpretación. Ya aquí siempre tienen que colocar una respuesta escrita, que sería: al consumidor le tienen que regalar 324 pesos para alcanzar una utilidad final, considerando los precios iniciales. Y así sería igual de feliz como si hubiese cambiado el precio. Ya, esa sería como una respuesta súper cliché para variación equivalente. ¿Ya? Y para variación compensatoria, la respuesta cliché, que es un caballito de batalla para cualquiera, sería: para alcanzar una utilidad inicial, considerando los precios finales, es necesario que le tengan que quitar, bueno, aquí tenemos, que tengan que quitar 296 pesos para así ser igual de feliz de como si no hubiese cambiado el precio. Ya, esas serían las dos formas de poder interpretarlo. Ya, cada una. Luego, ahí ustedes le van cambiando netamente la cantidad. En vez de aquí lo hicimos con estos valores, pero es genética para cualquiera, ¿ya? Para cualquier tipo de interpretación. Bueno, eso sería. No les quito más tiempo porque sé que tienen otros cursos y otras ayudantías. Así que eso, espero que estén súper bien, que les haya servido. Esto ya está disponible en la plataforma. Así que, bueno, eso, que estén súper bien. Cuídense. Gracias, René. Nos Chau, vemos. chau. Buenas noches, Chao, René. René, Gracias, gracias. René. Chao, chao.